Romanos 8, el cual ha sido el motivo de todos estos sermones que llevamos ya a lo largo más de un mes. Hemos estado viendo y me he dado cuenta y he redescubierto una vez más los grandes tesoros que Dios tiene en nosotros en la palabra. Hemos visto el poder del Espíritu Santo, enviado por Dios y en el cual Cristo nos ha libertado y al estar nosotros libres nos ayuda a combatir contra la carne, nos ayuda y nos convence y da testimonio de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos ha adoptado y por eso podemos decir Abba Padre. Y también nos ayuda en ese gemir, en ese sufrimiento nuestro, porque es el que nos provee para todo. Y hoy vamos a ver cómo, una vez más, el Espíritu Santo que habita en el creyente nos ayuda también en la oración. Y si ustedes se dan cuenta, el hermano Pablo nos leyó Primera de Corintios 2, donde nos habla de cómo por medio también del Espíritu Santo nos da revelación y nos deja saber y nos deja conocer todas las cosas del Padre que Dios quiere que nosotros sepamos. Y de la misma manera, la comunicación también va de aquí hacia allá, porque oramos en el Espíritu y el Señor nos deja saber las cosas por el Espíritu. Es una comunicación bidireccional, es decir, va en dos sentidos y todo por la obra del Espíritu Santo. Es decir, sin el Espíritu Santo no habría comunicación alguna con Dios. Oremos. Señor, en tus manos encomiendo este servicio, este sermón. Que tu palabra sea vivificada, que tu palabra corra como ríos de agua viva. Ayúdanos, oh Señor, a vivir para ti, a que seamos personas que solo quieren agradarte, que solo quieren buscarte en todo momento por tu gracia. Que mi torpeza de lenguaje, que mis defectos no influyan en el mensaje. Que lo que tú quieras decirle, Señor, a mis hermanos y a mí, sea dicho y que no sea entorpecido por mí, por mi pecado. Permítenos entender tu palabra, permítenos, Señor, vivir tu palabra. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les iba diciendo, hoy en Romanos 8, versos 26 y 27 nos habla de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque ni aún nosotros en la oración somos capacitados totalmente para hacerlo. Debemos tener compañía del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios nos asiste en todos los momentos de nuestra vida, en la oración, en nuestra vida. El mismo Evangelio es un ejemplo de eso, de que es una dependencia, de que lo necesitamos a Él. Y la oración también es una dependencia, lo necesitamos a Él, necesitamos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, mis hermanos, yo cada vez que veo la elección de Dios, la redención de Jesucristo, todo lo que hace Cristo, cómo cumple el pacto de obras que Adán no pudo cumplir, Él lo hace, ¿verdad? Cómo veo la aplicación de la salvación hecha por el Espíritu Santo. Él es el que aplica la salvación, el que nos ayuda en la santificación, el que nos siempre está ahí para nosotros, es nuestro ayudador. ¿Qué es lo que veo aquí? Yo veo con gran admiración que gracias a Dios no depende de mí. Ustedes se dan cuenta en el gran pacto de redención hecho por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre elige, ¿cierto? El Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Y bueno, ¿cuál es mi rol protagónico ahí? Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí?
yo veo con gran admiración cómo mi contribución en el pacto de redención hecho en la eternidad por la Trinidad es cero. Esta es mi contribución, cero, nada, o más bien sí, en otras palabras, mi contribución en el plan de la salvación es nula. Es decir, lo único que yo aporté es el problema. Nosotros somos los del problema, ese es mi aporte. Lo único con lo que yo ayudé es con mi pecado. Así se las pongo. Esa es mi contribución al plan de redención. Es decir, todas esas cosas, todo lo inherente, todo lo que es de la salvación, que pertenece al plan de salvación, es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo poniendo su vida por nosotros, reemplazándonos. Claro que usted me puede decir, ay pastor, entonces el plan es de ellos, entonces yo no hago nada. No, sí, pero es el resultado de la fe. Pero ese resultado de la fe, es decir, la obra que yo haga, ¿sí?, no influye en la salvación. No, es más bien el resultado de lo que yo haya creído. Entonces veo que mi protagonismo es nulo. Con lo único que yo contribuyo es con mi pecado. Porque como veremos aún, ni siquiera yo oro como debería ser. No oramos como deberíamos ser. Y aún este menester fundamental, vital en mi vida, menester, es decir, lo que nos falta, que es esta necesidad de orar, pues soy débil y flaqueo. El Espíritu Santo de Dios es el que hace ese posible, ese mandato divino de orar. Porque es un mandato, orad y velad para que no entréis en tentación, lo dice, viene de la boca del mismo Jesucristo. Llevando mi oración al Padre de manera que sea olor fragante a Dios. Es decir, el Espíritu Santo lleva la oración al Padre para que pueda ser aceptada. Y esto desvirtúa muchas cosas. Desvirtúa de que una persona que no es creyente pueda orar a Dios. ¿Cómo lo va a escuchar si no tiene el Espíritu Santo? Y como lo vimos ahorita en 1 Corintios, no se le ha revelado el Espíritu Santo, entonces Dios no le ha revelado las cosas, porque cuando dice Jesucristo, yo voy a enviar a ustedes un consolador que les dará testimonio de mí, es decir, les hablará todas las cosas que yo quiero que les hable y da testimonio de mí. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo le va a dar el testimonio de Dios? ¿Cómo lo va a iluminar? ¿Cómo lo va a ayudar? Y de la misma manera, ¿cómo lo va a ayudar con sus oraciones? No es posible. Por eso, con gran razón, muchas veces los no creyentes le dicen a usted, ore por mí. Venga, ore por mí. ¿Qué fue lo que le dijo el faraón al salir de la tierra de Éxodo? O sea, ténganme en cuenta, oren por mí, podría decirse, para que Dios también me bendiga. Porque aún el no creyente sabe que el Señor nos escucha. ¿Cuántas veces no han escuchado eso? Ore por mí, porque saben que Dios escucha al creyente. Y ellos, aunque con su boca no lo estén confesando, están diciendo, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no escucha mi oración. No se dan cuenta la gravedad que es eso. Creen en Dios y saben que Dios no los escucha y como si nada. Ore por mí, que Dios y a usted sí lo escucha. Usted sí tiene una comunicación con Dios, en cambio yo no. Entonces, ore por mí. Pues sí, deberíamos orar por ellos, pero orar por su salvación, para que Dios los escuche, para que Dios envíe su Espíritu Santo y sean sellados con el Espíritu Santo. Porque cuando le dicen a usted, ore por esta persona, bueno, y esa persona es creyente o no es creyente, deberíamos orar más bien por la salvación antes que por la salud de esa persona, ¿verdad? Entonces, todo esto que hace, esto desestima aún más mi independencia, es decir, deja de lado mi independencia. Yo no soy independiente. Aquella independencia que alega el hombre necio, porque el hombre necio, el hombre simple, el hombre ignorante, siempre quiere ser independiente.
el que siempre quiere vivir apartado de Dios y hacer su propia voluntad. De la misma manera que Adán y Eva quisieron hacer su propia voluntad, de la misma manera que Satanás quiso hacer su propia voluntad, quiso ser aparte de Dios, quiso ser independiente de Dios, pero el Evangelio contrarresta todos estos sentidos de independencia y nos dicen: sean dependientes de mí, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ¿vosotros qué sois? Los pámpanos. Y un pámpano que no está unido a la vid, a la rama, no puede continuar, no puede echar fruto. Y esos que no dan fruto son cortados, se secan, son echados al fuego. Es imposible ser independiente de Dios, es imposible vivir una vida alejada de la iglesia o alejado de la iglesia, es imposible. La Biblia nos habla de cómo debemos ser siempre dependientes de Dios, y esto nos habla del Evangelio. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Entonces, aquella independencia que le haga el hombre necio, el hombre simple, que jamás concebirá por verdad la voluntad de Dios. El hombre necio, el hombre simple, el hombre que no conoce a Dios, no va a tomar por verdad o como regla única la voluntad de Dios, sino que como regla única va a tomar su voluntad. Es lo que vemos hoy en día, que si un hombre quiere llamarse mujer, entonces lo puede hacer, es la voluntad de él. O que si una mujer quiere ser un hombre, entonces eso es lo que debes porque es la voluntad de él. O que el que piense que es bueno robar, porque para él es bueno robar, y eso dicen sus estándares, eso dice su voluntad, eso es lo que se hace. O el que miente, porque piensa que mentir es su estándar de verdad, y es su norma, y es su canon, entonces lo hace su voluntad. Pero nunca ponen su voluntad a la par de Dios, porque si pusiéramos nuestra voluntad a la par de la voluntad de Dios, nuestra voluntad de nada sirve, no funciona. La verdadera voluntad que funciona, la verdadera voluntad que es verdad, es la de Dios. Esa debería ser la verdad nuestra, la que rige nuestras vidas. Entonces, el que no toma la voluntad de Dios como norma de vida no será tenido en cuenta, puesto que si no se tiene el Espíritu Santo, es claro que no se será jamás escuchado. Vamos a Romanos 8:26. Busquemos Romanos 8:26. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8:26. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos, nos ayuda en nuestra debilidad porque somos débiles. Y por eso dice, de igual manera, está trayendo una idea, sigue con la misma idea, porque recuerden que estábamos hablando que la tierra gime con dolores de parto, el hombre también gime con dolor a causa del pecado, a causa de la frustración que trae esta tierra. Y también dice, y de la misma manera, es decir, de la misma manera, el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad. Así como nos ayuda en la frustración, recuerden lo que veíamos, nos ayuda a vivir en una vida llena de frustración, nos ayuda a vivir en una vida donde nada es fructífero, sino que todo va en una rueda. De la misma manera el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza. Pero, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque como nosotros no sabemos, es necesaria la acción del Espíritu Santo. Pablo prosigue dando forma a la verdad del Espíritu Santo en la vida de todo el creyente. No ha habido un cambio de trama a lo largo de Romanos 8. Todo sigue en torno a la obra santificadora y poderosa del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, en Romanos 8, Pablo toca mucho el tema del Espíritu Santo en nuestra vida, el poder de su obra poderosa, valga la redundancia. ¿Sí se han dado cuenta?
el Espíritu Santo cómo obra en nuestras vidas? ¿Sí lo han logrado captar? Pues es Él quien nos ayuda en la batalla contra el pecado, pues es Él quien nos da el testimonio por el cual somos adoptados por el Padre, y si herederos, somos hijos, y tenemos el gran privilegio cósmico de llamarlo Abba Padre, que también lo vimos en unos sermones pasados. Y ahora de la misma manera, la creación, y nosotros también gemimos con dolores de parto, también se escucha el clamor de dolor por causa del pecado. Y con las gotas del mar en nuestro interior, siendo estas gotas las primicias del Espíritu Santo. Recuerden que tenemos las zarras, la garantía del Espíritu Santo, que es apenas, como decirlo así, la cuota inicial. ¿Y qué es lo que sigue? Dice, y siendo el mar las riquezas de la redención completa. Dando ejemplo de que lo que nos espera es mucho más grande. De la misma manera, también es la obra del Espíritu Santo ayudarnos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, nuestra falta de fortaleza espiritual, esa condición heredada y practicada por nuestra naturaleza corrupta y dañada. Y ni siquiera se trata solo de una herencia. No podemos decir, ay, es que heredamos esa condición pecadora y por eso solo somos pecadores. No, también la practicamos. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir, la practicamos. En todo momento pecamos en contra de Dios. Y gracias al Señor por su gracia. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y gracias a Dios por la obra redentora. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudan nuestras debilidades? Porque ese pecado ha nublado también nuestra razón. Ese pecado ha nublado nuestras motivaciones. Porque si aún nosotros, que decimos que tenemos el Espíritu Santo y nos llamamos criaturas de Dios, nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos cristianos, aún nuestras oraciones son motivadas por nuestras concupiscencias, y eso que tenemos permanencia del Espíritu Santo. ¿Cómo será una persona que no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo van a hacer sus oraciones? Totalmente desenfocadas, fuera de foco. Porque de lo que sintamos, ¿cierto? O lo que sintamos va ligado a lo que pensemos, a la ortodoxia de la palabra, a la forma correcta de pensar. ¿Cómo usted va a poder sentir, cómo va a poder actuar si no tiene la verdad en su mente? He aquí por eso el problema de las iglesias emocionalistas, porque las iglesias emocionalistas van a sus sentimientos. ¿Y dónde queda el pensamiento? Todo va entretejido. Tiene que ir una forma correcta de pensar, una forma correcta de actuar y una forma correcta de sentir. Estas tres cosas van ligadas una con la otra. Yo no puedo ser independiente. Ay, es que esto yo siento tan bonito cada vez que escucho esta canción. Es que todas las fibras de mi ser se me mueven cada vez que escucho esa canción. Está pensando con el sentimiento. Porque muchas veces a usted le pueden tocar las fibras del corazón una ranchera vieja y también una canción o un himno. Entonces, ese es el sentimiento. Pero mi pensamiento, mi forma correcta de pensar me dice qué es lo que realmente le agrada a Dios y cuáles son los sentimientos buenos. Todo va entretejido, mis hermanos. Entonces, no sabemos qué orar porque no tenemos el conocimiento adecuado. Entonces, si no tenemos el conocimiento adecuado, no tenemos la conducta adecuada, y si no tenemos la conducta adecuada, no tenemos los sentimientos adecuados o correctos. No sabemos qué orar, no sabemos qué conviene. Cuando oramos, el Espíritu Santo da vida a esas oraciones, las redirige, las transforma, y muchas veces puede que las contradiga, pero no para mal nuestro, sino para bien nuestro, porque podemos estar orando como no conviene. No sabemos. Pues, y esto me vino porque lo dijo C.S. Lewis, un autor muy famoso, parafraseando, es decir, tratando de decir lo que él quería decir. Dice, ¿qué sería de nosotros si Dios contestara afirmativamente todas nuestras peticiones?
¿Qué pasaría o dónde estaríamos o dónde terminaríamos nosotros si Dios hiciera la voluntad de lo que nosotros pedimos? ¿Ustedes se han dado cuenta? Tantas cosas que pedimos, ¿qué tal que Dios le cumpliera todos sus caprichos, toda su voluntad? ¿Ustedes se imaginan dónde estaríamos? Incluso hasta muertos. Porque en ocasiones hubiésemos podido decirle, Señor, quítame la vida, o no, lo hubiéramos podido pensar. Entonces, ¿qué tal que el Señor hubiera escuchado su oración? No estaríamos contando el cuento, no estaríamos aquí. Nuestras oraciones van intrínsecamente unidas a nuestra condición pecadora. Por nuestra condición no sabemos orar. Y si fueran contestadas hacia esa forma nuestra de concebir el mundo, es decir, de ver el mundo, o lo que es bueno para mí, muy seguramente no estaríamos aquí. Porque es que no sabemos lo que es bueno para nosotros. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuántas cosas le pide su hijo que no son buenas para ellos? Pero ustedes sí saben. ¿Es así o no es así? Es verdad. Nuestros hijos a veces nos, papá, cómpreme esto. ¿Qué tal que nosotros le digamos todo a nuestros hijos? ¿Qué tal un hijo de 16, 17 años me dijera, papá, yo quiero comprarme una moto, regáleme una moto? Y yo le, bueno, tome. ¿Y qué tal que ese hijo mío, al no tener la responsabilidad, al no tener la licencia de conducción, se mate en esa moto? ¿De quién es la culpa? El que le regaló la moto. No supo discernir, no supo pensar que eso no le convenía a su hijo. Ahora, esto nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa. Dios, que es santo, Él realmente sí sabe qué es lo que nos conviene. Él sí sabe que es bueno para nosotros. Aún cuando nosotros en nuestra naturaleza caída pensemos que es un mal para nosotros. Yo no quería esto. Esta no es la forma como yo pensé que se iban a dar las cosas. Pero se dieron así. Fue por algo. Dios quería que fuera así. Y si Dios quiso que fuera así, es la manera correcta. Entonces, ¿qué sería de nosotros si Dios contestara afirmativamente todas nuestras peticiones? Dijo aquel escritor. Porque pedimos por o lo que no nos conviene. Pedimos por muchas cosas materialistas, no vemos más allá. Incluso nosotros, llamándonos cristianos, no vemos más allá de lo meramente material. Nos falta pedir por lo espiritual. Y si ustedes quieren saber cómo orar, miren la forma en que oraba Pablo por las iglesias. Muy pocas las que Pablo dijera, oro por mis hermanos para que no les falte un techo, para que no les falte la comida. Claro, eso está implícito en el Espíritu Santo, pero Pablo siempre ora por los hermanos por sabiduría, por amor, por crecimiento espiritual. ¿Y saben por qué? Porque volvemos otra vez a San Mateo 6:33, ¿se acuerdan? A los que aman a Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos por las cosas espirituales, las otras cosas se van a dar por el simple peso de los hechos, se van a dar solas. Claro, el Padre Nuestro nos implica alabar a Dios, implica que el reino se extienda, y nos implica pedir el pan nuestro de cada día, de hoy. Entonces, miremos un poco de estas oraciones. Vayamos a Job 3, por favor, el libro de Job. Ahí antecitos de Salmos. Si ustedes se dan cuenta, Job no entendía aún la voluntad de Dios. Pues no veía el panorama completo, no veía las cosas completas. Claro, nosotros sabemos todas las cosas que le ocurrieron a Job. Y podría decirse, entre comillas, Job oró de esta forma porque Dios estaba supuestamente siendo injusto con él, o le había quitado muchas cosas. Podríamos pensar de esa forma. Pero Job no comprendía aún porque Dios estaba haciendo todo esto, y la forma en que él oraba pues estaba amarrada a lo que él sentía en ese momento. Síganme ahí por favor, Job 3, del 1 al 5, lo voy a leer para ustedes. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job:
y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, y claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día que al Señor. ¿Sí ven la intención de Job? La intención de que él no quería haber nacido. Job maldice el día que nació. Claro, estaba arropado por un sentimiento de pérdida, arropado por un sentimiento de ira, de frustración por todo lo que le había pasado. Era un hombre rico, se le murieron sus hijos, perdió todo lo que tenía, su esposa también fue en contra de él. Miren, ¿ustedes se imaginan si Dios hubiera respondido afirmativamente esa oración de Job? Maldito el día que yo nací. ¿Ustedes se imaginan? Y ahora Elías, ustedes han visto a Elías, ¿se acuerdan? Vamos a Primera de Reyes 19:42 y ya lo hemos visto. Primera de Reyes 19:42, más hacia atrás. Y este sí vamos a leerlo todos juntos, es corto. Primera de Reyes 19:42. ¿4? Entonces es el 4, 19:4. Sí, donde dice se fue por el desierto. 19:4, perdón. Primera de Reyes 19:4. Todos juntos vamos a leerlo, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Ustedes se imaginan si Dios hubiera contestado afirmativamente la oración de Elías? Póngase a pensar. ¿Ustedes se imaginan si Dios hubiese contestado afirmativamente la oración de Jonás? Cuando allá debajo de una calabacera dijo: Señor, quítame la vida. ¿Sí se acuerdan de Jonás? Porque Dios no destruyó Nínive. Y ahora, ¿qué era lo que quería Jonás? Yo quiero que Nínive sea destruida. ¿Ustedes se imaginan si Dios hubiera contestado afirmativamente esa oración? No sabemos cómo pedir. A veces nos dejamos llevar más por el sentimiento que por el pensamiento. Son cosas que van unidas. Nuestro pensamiento altera nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de practicar las cosas, de actuar. Y claro, nuestra forma de actuar también influye en nuestra forma de sentir. Y veamos un poco en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 12, del 8 al 9. 2 Corintios 12, del 8 al 9, por favor. Este pasaje también es muy conocido. Pablo orándole a Dios para que le quite el aguijón en la carne. Muchas veces o muchas personas interpretan que fue algo que le quedó en el ojo o algo que le molestaba, pero lo cierto es que era algo que era difícil, con lo que él vivió toda su vida. 2 Corintios 12, 8 y 9. ¿Estamos ahí? Pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento. 2 Corintios 12, del 8 al 9, pero la historia de la Biblia es transversal, es una sola. Vamos a leerlo también todos juntos. 1, 2, 3. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este mismo Pablo es el que nos está hablando acá, hablándonos de que nosotros en nuestras debilidades no podemos y necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese mismo Pablo que vivió con un aguijón, no sé, con una enfermedad crónica que no lo dejaba, y 3 veces le pidió al Señor, y el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Y nosotros también podemos tener esa misma oración.
Y el Señor por algo está dejando ese dolor crónico o esa enfermedad o eso que le es impedimento a usted y no lo ha querido quitar el Señor, porque el Señor así lo permite. Y nosotros ante eso, ¿qué hacemos? El Señor le está diciendo, bástate en mi gracia, es suficiente el hecho de que seamos salvos, es suficiente el hecho de que Cristo lo haya dado todo por nosotros, es suficiente la morada del Espíritu Santo, es suficiente todos esos tesoros que nos esperan en el cielo, esas moradas, es suficiente, Cristo es suficiente. Nuestras oraciones muchas veces no son correspondidas como nosotros quisiésemos, pero si nosotros nos metemos en la palabra, pensamos adecuadamente, pensamos correctamente, sabremos cuál es la voluntad de Dios. Puede que no lo sepamos detalladamente, porque hay unas cosas que son ocultas, una voluntad de Dios que es oculta, otra que nos es revelada. Pero lo que ustedes deben saber es que siempre Dios va a querer lo mejor para un hijo suyo. Así como usted quiere lo mejor para su hijo, Dios quiere lo mejor para usted, aunque muchas veces el poder nublador del pecado no nos lo deje ver. Y para que ese pecado no nuble totalmente nuestra visión, debemos ir a la palabra, porque la palabra ¿qué hace? Limpia. Es como colirio en los ojos. Colirio es algo que lo deja ver claramente a usted. Eso hace la palabra, el poder de la palabra. Esto solo demuestra nuestra gran debilidad y necesidad de un ayudador. Necesitamos a un ayudador. Y de la manera que Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, porque estamos viendo la obra intercesora del Espíritu Santo en nuestras oraciones, de la misma forma, Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, es nuestro abogado e intercede por nosotros. Ah, pero es que vea lo que hizo. ¿Cuál es el acusador? El diablo. Vea lo que hizo Helio, vea lo que hizo Pablo, vea lo que hizo Ana. Y Cristo se levanta y dice, no, yo pagué por Helio, yo pagué por Pablo, yo pagué por Ana, yo pagué por ellos. Eso hace un abogado ante un juez y ante el fiscal acusador. Un abogado intercede y un abogado defiende los derechos de su acusado, porque él ya compró esos derechos, él ya pagó por esos derechos. De la misma manera el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es hermoso, mis hermanos. ¿Ustedes no ven? Como ayer leíamos con los niños el Salmo 139 y decía el salmista, es maravilloso, esto no cabe en mi cabeza, la omnipresencia de Dios, esto tampoco cabe en mi cabeza, la intercesión de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Es algo digno de conmover, debe conmover nuestras entrañas. Esos son los sentimientos correctos, porque tiene un pensamiento correcto. Eso es lo que debe mover sus sentimientos, la forma de pensar de Cristo. El gran sumo sacerdote también es de nuestra débil forma o nuestra pobre forma de orar. Y no solo de orar, también de obrar en todos los aspectos de nuestra vida, pues toda nuestra vida es una seguidilla de malas decisiones y flaquezas. Y si fuera por nuestra propia obra, no podríamos ser salvos. Necesitamos a Cristo, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos al Padre. El Espíritu Santo interviene, pues de lo contrario nuestra oración no pasaría de las tejas de nuestra casa, o dependiendo cuál sea nuestro tejado. Si tenemos hojas, si tenemos zinc, si tenemos plancha, no pasarían de ahí, no irían más lejos sin la intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces no pasaría. Aquí se ve de la misma forma la dependencia nuestra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida piadosa, de nuestra forma de vivir. Eso es el Evangelio, como les decía ahora, dependencia total, pues Cristo en semejanza de carne vive la vida que Adán no pudo vivir, esto en perfecta obediencia. Había un pacto de obras en el jardín del Edén. No comas, obedece y tendrás vida. Adán no lo cumplió.
Cristo vino a cumplir ese mismo pacto de obras. Es decir, nuestra salvación o el pacto es por gracia, pero en esa gracia hubo obras, la obra de Cristo. Para que usted sea salvo por gracia necesita la obra de Cristo. ¿Cuál obra? Pues todo lo que vivió a lo largo de su vida, cumplió y no cayó en pecado como lo hizo Adán. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él sí cumple el pacto de obras, lo que no pudo cumplir Adán en el paraíso por su desobediencia. No comas del fruto de ese árbol, y comieron. Cristo fue tentado en el desierto y no cayó. Esa es la diferencia. Pero Él está también, o Él vivió el pacto de obras. ¿Y quieren que les diga una cosa? Él sí cumplió el pacto de obras, pero Él pagó las consecuencias del primer Adán, porque la consecuencia era muerte. Y Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros. Nos reemplazó. Entonces, no solo vivió perfectamente y vivió lo que el primer Adán no pudo vivir, también pagó lo que el primer Adán no pudo pagar. ¿Sí se dan cuenta que nosotros somos los del problema? Nosotros fuimos los del pecado y el Señor vive correctamente y además de eso paga las consecuencias de sus actos, de nuestros actos. Y ahora no vayan a decir, no, pero es que Adán fue el que hizo eso. No es que Adán, no. Adán es humanidad, estábamos representados en Adán. Y, es que Cristo es injusto, ¿cómo nos va? No, si yo hubiera estado allá, yo hubiera actuado mejor. No, usted se hubiera comido todo el árbol. De la misma manera hubiéramos actuado y peor. No vayamos a decir, no, es que yo sí lo hubiera hecho mejor que Adán. Mentiras, también hubiéramos caído y peor. Pero Cristo no es injusto, porque así como somos representados en Adán, también somos representados en Cristo. También somos representados en Cristo. Nos da su justicia y nosotros le damos nuestro pecado. Le damos lo malo y Él lo convierte en nosotros en algo bueno. Eso es como algo parecido a los árboles, ¿no? Nosotros cada vez que respiramos, inspiramos y botamos el aire, botamos partículas malas. ¿Y qué hace el árbol? Coge esas partículas malas y las convierte en aire sano. Lo malo que nosotros botamos, el árbol lo recoge y lo vuelve en algo bueno, que es aire puro. ¿Sí sabían o no sabían? Y nosotros somos agentes contaminantes. Incluso en nuestra manera de respirar, somos agentes contaminantes. Contaminamos el mundo con nuestra respiración. Y los árboles convierten lo que nosotros botamos y lo convierten en aire puro. Cristo de la misma manera convierte lo malo que hay en nosotros y lo vuelve bueno para nosotros, aún en nuestro pecado, aún en nuestra manera de vivir. Entonces, en semejanza de carne, cumple el pacto, paga la consecuencia del rompimiento del pacto, porque la pagó, muere. El Señor es grande, mis hermanos. Vamos a Romanos 8:27. Ya para acabar. Entonces el 26, vuelvo y lo leo, decía, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir o cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Claro, ¿y quién es el que escudriña los corazones? Dios. Y Él sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque es Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo hace la voluntad de Dios porque es Dios. El Espíritu Santo hace la buena voluntad del Padre. Entonces, entre comillas, o es verdad, quito las comillas, nosotros debemos estar tranquilos, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros hace la voluntad de Dios. ¿Qué me quiere decir eso? Yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Pero en esto, ¿cómo lo hago? Tengo que ir a las Escrituras. Entre más yo me adentre, entre más yo tenga la práctica
de leer y de orar, más voy a saber la voluntad del Espíritu Santo. Y mis oraciones van a ir en voluntad del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, el que sondea nuestros corazones conoce cuál es el sentir del Espíritu Santo. Eso que siente el Espíritu Santo, porque intercede por los santos según Dios. Intercede por nosotros según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo interviene por nosotros, pues el Padre conoce la intención del Espíritu Santo. En otras palabras, el Padre conoce la voluntad del Espíritu Santo, pues es una sola voluntad, pues es un mismo Dios. Además, trabajan en lo que es mejor para nosotros. Claro, para la gloria de Dios, pero lo que nos conviene, pues es Dios mismo haciendo lo que determina su voluntad, y en esa voluntad se ve afectado para bien el creyente, porque Él conoce lo que es bueno para nosotros. La oración del creyente debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada de lo que sucede en el mundo pasa desapercibido a la voluntad de Dios. Vamos a Judas 20, mis hermanos. Judas 20. Ya finalizando. Judas 20. Judas solo tiene un capítulo. Judas 20. ¿Lo tenemos? Judas 20 a la voz de 3, todos juntos. 1, 2 y 3. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿No sabemos cómo orar? Vamos a la palabra de Dios, que allí encontraremos y sabremos cómo orar. Jeremías 17:10, ahora en el Antiguo Testamento, otra vez hacia atrás. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Jeremías 17:10. ¿Listo? La voz de 3, 1, 2 y 3. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que ya el Señor sabe qué hay allá en nuestra mente, en nuestro corazón. Él prueba el corazón. Ahora, Sofonías 1:12, más adelantico. Creo que está al pie de Habacuc. Ya en los últimos profetas menores. Sofonías 1:12. A ver qué tan hábiles son esos libros que casi no buscamos muy seguidamente. Sofonías 1:12 a la voz de 3. 1, 2, 3. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. El hombre necio, el hombre simple, el hombre ignorante dice: el Señor no va a hacer nada. ¿Cuántas personas hay hoy en día que no creen en Dios? Y no creen, no, el Señor no creen en un juicio de Dios. Hubo un filósofo que es, por decirlo así, es uno de los grandes padres de la filosofía, que dice: hemos matado a Dios. Y él dijo: como hemos matado a Dios, entonces no hay un juicio, no hay nada que esperar, solo nos espera la nada. ¿Cómo es eso posible? El Señor dice, o los que dicen que el Señor no existe, dice: el Señor no hará ni mal ni bien, es decir, hagamos lo que querramos, pero no, el Señor escudriña y con linterna, porque como vimos ayer en el Salmo 139 con los niños,
No hay nada para Él oculto, ni aun en las tinieblas, ni lo más oscuro. Y dice que lo más oscuro para nosotros es como lo más claro para Dios. Nada se le escapa, nada. Mis hermanos, para orar conscientemente de que Él nos oirá es necesario conocer la voluntad de Dios, es necesario ir a la palabra. Yo no puedo orar sin la palabra de Dios, es necesario. Es necesario tener el pensamiento correcto para la acción correcta y esto conlleva el sentimiento correcto, como les he estado diciendo. Si no tenemos la palabra en nuestra mente no sabremos cómo debemos orar ni qué debemos orar. Pues si creo que oro con convicción y correctamente, el Señor conoce todo de mí. Yo puedo estar diciendo yo oro bien, pero puede que no, porque si no voy a la palabra, Él sondea mi corazón, discierne las intenciones de la mente. Dios es el que pesa los espíritus, no hay nada oculto para el Señor. Cuando voy a Dios, sabe qué quiero exactamente, Él sabe qué es lo que quiero. El mismo Salmo 139 nos dice que he aquí, aún no ha salido la palabra de mi boca y tú ya la sabes, ya la conoces toda. El Señor sabe si quiero exaltarme, el Señor sabe si de verdad estoy humillado delante de Él. Es necesario ir delante de su presencia con la actitud del que no puede hacer nada por sí solo, como el desvalido que pide ayuda para caminar, como el paralítico que necesitaba que lo cargaran hasta el estanque cada vez que un ángel descendía, pero que después fue sanado por Cristo, quien le dio piernas para caminar. Él le dio lo que necesitaba. Pero sin Cristo jamás lo hubiese podido hacer, jamás hubiese podido caminar. O como el sediento que pide agua, y pues sin el agua no tiene el aliento ni las fuerzas necesarias para seguir. Pero una vez que es hidratado con el agua de vida, su vida será mejor, su vida será una vida llena de fortaleza y vida en abundancia. Nosotros necesitamos la intercesión del Espíritu Santo como necesitamos el agua todos los días. Porque el agua es fundamental, es vida, como Cristo es vida, como Dios es vida. Y nosotros dependemos del agua, ¿verdad? Sin el agua no podríamos vivir. De la misma manera, sin Dios no podemos vivir. Sin la intercesión del Espíritu Santo no podemos vivir. Sin la intercesión de Cristo como único mediador, como suficiente mediador, nos es imposible acercarnos al Padre. Juan 17:17 dice que nosotros no podemos ir al Padre si no es por Cristo. Es de la única forma, intercesión. Que nuestro sentir, mis hermanos, sea el sentir de Dios, que mi debilidad sea suplida por la fuerza activa del Espíritu Santo, que Jesucristo sea en mi vida el para, el cómo y el porqué de mi existencia. A eso debemos llegar, que sea el todo de nuestra vida. Y ya para terminar, tomo prestadas estas palabras de ánimo para la oración, sabiendo de que en Cristo lo encontramos todo, sabiendo de que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Mis hermanos, no se espera que los cristianos conozcan la voluntad de Dios en todos sus detalles, no lo sabemos todo con detalle, sabemos lo que necesitamos saber, y más allá de eso son solas especulaciones, son solas habladurías. En nuestra angustia, Dios no se limita a mirar, Él comprende, Él no solo lo ve a usted orando, Él sabe, Él comprende por lo que usted está pasando, porque Cristo se hizo hombre y padeció igual que nosotros, se compadece de nosotros, por eso sabe lo que estamos pasando. Cristo vivió una vida de humano para luego ser sacrificado, para luego ser resucitado y exaltado. Él sabe, Él comprende lo que nosotros estamos pasando. Él no es indiferente a su dolor o a mi dolor o a mi enfermedad, a lo que usted esté pasando. Él no es indiferente. Nada. La obra de Dios por nosotros no se limita a lo que podemos entender. Muchas cosas no las entendemos, pero sepa esto.